poder empezar. Sí, Órale. bueno, hermanos, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por el día de hoy, gracias porque tuvimos la oportunidad de tener un servicio hace ratos, gracias por esta clase que vamos a tener el día de hoy. Te pido por favor por los hermanos que van a ver esta grabación y por nosotros y por Mario que va a dar la clase. En nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Milani. Bien, un rápido repaso, chicos y chicas. La segunda sección del capítulo 11 de Primera de Corintios nos habla ahora de la Santa Cena. Primero hablábamos del tema de la sujeción, un tema pues polémico, un tema difícil de entender, pero dijimos todos nos debemos someter unos a otros y eso pues lo tenemos visto incluso en la misma deidad. Y dos, estamos hablando de la Santa Cena del Señor, en la cual los corintios pues participaban o que participaban y Pablo les dice, yo no puedo elogiarlos en este segundo tema porque lo están haciendo todo mal. Y si lo estaban haciendo mal en Corinto, nosotros también podemos hacerlo todo mal. Pero lo que estaba pasando ahí es que estaban causando más daño que beneficio cuando se juntaban o cuando se reunían. Número uno, habíamos dicho que en la iglesia de Corinto había divisiones, eso ya lo sabíamos por los primeros capítulos, pero el resultado de estas divisiones y de que no hubiera una unanimidad en la iglesia de Corinto era que algunos iban a tener la aprobación de Dios. Esto hace referencia más o menos a la misma idea que Juan menciona en Primera de Juan, en la cual él dice que se ha hecho evidente que algunas personas no eran de Dios, como dejando la iglesia. Del grupo de la iglesia, del cuerpo de la iglesia, hay muchas personas que han salido porque pues no pertenecían ahí y eso hace evidente a los que sí son de la iglesia. Ellos demuestran por sus acciones que no eran de la iglesia, no pertenecían a Cristo y por lo tanto se salieron del grupo. Entonces, en la iglesia de Corinto había algunos que hacían las cosas de forma correcta, había algunos que no y estos eran reconocidos. La semana pasada vimos un paréntesis de Primera de Juan, perdón, de Juan capítulo 6, en el cual mencionábamos que Jesús alimentó a una multitud grande. Jesús les dijo, yo soy este pan que ha venido del cielo, entonces deben cambiar su forma de pensar sobre mí. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo para darles vida eterna a todo aquel que cree en mí. Y lo que Jesús en realidad quería hacerles entender a los judíos era que la tradición que ellos tenían sobre la Pascua pues él la iba a cumplir. Él era el sacrificio, el cordero pascual que iba a quitar el pecado del mundo. Y al igual que en la Pascua los judíos pusieron la sangre del cordero para salvarse, ellos pues tenían que ver a Jesús como su salvador. De tal forma que empezamos a ver algunos versículos. Jesús les dijo, cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Hacían todo menos lo que debían hacer. Dijimos que había algunas personas que se reunían, comían mucho, mientras que otras personas pobres se quedaban con hambre, unos quedaban emborrachados y otros quedaban con hambre. Y esto pues pasaba con los hermanos pobres que estaban en la iglesia. Pablo les dice que acaso no pueden irse mejor a comer a su casa en vez de estar luciéndose nada más en la iglesia. Y pues Pablo hace una referencia a lo que él recibió del Señor. Dijimos lo importante de esto que es que Dios mismo le transmitió esto a Pablo. Algunas personas, como les comenté, han pensado que Primera de Corintios fue el primer libro que se escribió en el Nuevo Testamento. Algunos dicen que fue Marcos, otros dicen que fue Santiago. En realidad no sabemos. Pero si fue Primera de Corintios, entonces este es el primer relato que aparece en la Biblia de la Cena del Señor. Todavía no estaban escritos los evangelios, si eso es cierto. Bueno, si eso es cierto, entonces lo que les está diciendo Pablo es, yo recibí del Señor lo mismo. Es tan importante esto que Dios mismo me lo dio a conocer. La noche que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan. La semana pasada no hicimos tanto énfasis en esto, pero ahorita vamos a ahondar un poco más en qué significaba para los judíos la Pascua. Cuando Jesús se reunió con sus discípulos, lo más probable es que pues, se haya reunido en una configuración así, similar a este dibujo. No podemos saberlo con certeza, pero lo más probable es que no se haya parecido en nada a lo que Da Vinci pone en su cuadro que hizo ahí de la Última Cena, de la Cena del Señor. Eso era muy poco probable que se presentara. Lo más probable es que era así. Estaban recostados alrededor de la mesa, Jesús tenía algunos discípulos que estaban junto a él y pues tenían varias tradiciones que comportaba este acto de la Pascua, Jesús quería compartirlo con sus discípulos y esta noche Jesús mismo fue traicionado. Pero antes de ser traicionado nos dice la Biblia que se sentó con sus discípulos, se reclinó a la mesa y entonces partió el pan, tomó el vino, cantaron y lo que hizo Jesús pues fue conmemorar esto y meter en la mente de sus discípulos qué significaba esta última cena. Eh,
Cuando Jesús estaba con ellos, pues nos dice la Biblia que incluso se reclinaba alguien a él. Quizá el discípulo que estaba a su derecha, quizá estaba así más cerca, era Judas. Y la Biblia también nos dice en los evangelios que Jesús tomó parte de ese pan y lo partió y lo remojó con Judas. Y eso significaba que Jesús, aún sabiendo lo que Judas traía en su corazón, Jesús lo trató con amor, lo trató con una cuestión especial, aún a pesar de saber lo que iba a hacer, que Jesús iba a ser traicionado por él. Lo que hizo Jesús entonces fue que tomó pan. Tomando pan, nos dice la Biblia, dio gracias a Dios por ese pan, luego lo partió en trozos y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. ¿Cómo ocurría esta cena? Pues algunos mencionan que en la cena de la Pascua había 4 copas de vino. El anfitrión o la persona que se encargaba de explicar lo de la Pascua, pues tomaba la primera copa, después tomaban unos bocadillos y entre la segunda y la tercera copa tomaban la cena. La cena era la parte crucial de esto, porque pues era donde comían del borreguito que había sido sacrificado y cuya sangre había sido derramada, pues de ese borreguito comían. Después tomaban la tercera copa de vino y al último dejaban la cuarta. Bueno, esto es lo que nos dicen algunas personas, algunos comentaristas. El grupo de discípulos que estaba con Jesús, pues nos dice que también hacía algunas otras cosas. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan se menciona que cantaron. ¿Qué cantaron? Una cosa que ellos llamaban Halel, que era de la palabra donde se toma aleluya. Esto involucra los Salmos 113 al 118 y los discípulos o los judíos cantaban estos salmos como parte de la ceremonia de la Pascua. De tal forma que esta Pascua pues era algo que debían respetar y recordar. Pero Jesús no tenía la idea de que nosotros entendiéramos que literalmente ese pan se iba a convertir en su cuerpo. De hecho, MacArthur lo que menciona es que la palabra que se utiliza aquí para esto es mi cuerpo, esto aquí dice, y habiendo dado gracias, quebró y dijo, esto de mí es el cuerpo, el por el que ustedes esto estén haciendo hacia adentro, a él mío recuerdo. Eso es lo que diría literalmente. Pero la palabra que les comento es esta. Estin es la palabra que se utiliza en griego y no es la misma palabra para decir esto es mi cuerpo, sino esto representa, esto toma el lugar como si fuera mi cuerpo, pero en realidad no es mi cuerpo. Entonces, nosotros como cristianos no podemos ni debemos entender que el pan que Jesús tomó es literalmente el cuerpo del Señor. Ustedes van a decir, bueno, eso ya lo sabemos, ¿por qué es importante, Mario? Bueno, porque hay algunas personas que creen que este pan, perdón, es literalmente el cuerpo de Jesús. Y Jesús no tenía en ningún momento la intención de hacernos entender que este pan se convertiría en su cuerpo o que su cuerpo se iba a meter ahí. No, el cuerpo de Jesús estaba aquí, el pan estaba acá, son dos cosas diferentes, pero este pan representa a su cuerpo. Eso es lo que Jesús quería que entendieran sus discípulos. Después de esto nos dice la Biblia, de esta manera tomó en sus manos la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de esto? Yo les mencionaba al principio que había 4 copas de vino que se tomaban durante la cena. La cena era lo que se tomaba entre la segunda y la tercera copa. Y la cena, como les dije, era el borreguito. En la tercera copa es cuando Jesús dice esto. Tomó la copa, porque ¿cómo podemos saber cuál era la copa? Porque dice, después de la cena, o sea, después de haber ya comido la carne del borreguito, tomó esta copa y Jesús dijo de esta copa es el nuevo pacto. Esto representa a mi nuevo pacto. ¿Qué es un nuevo pacto? Lo dice un acuerdo confirmado. El Nuevo Testamento, como lo podrían decir algunas otras personas. Después de haber cenado, después de haber comido la carne, tomó el vino. Y esto hacía referencia al sacrificio que hizo Jesús. Jesús tuvo que morir en la cruz por nosotros. Jesús, su cuerpo fue maltratado, Jesús murió, entonces eso hace referencia a lo que ya había pasado con el borreguito. Y después, en el vino, él pues representaba el pacto que habían hecho con su sangre. Ahora, ¿cuál es ese nuevo pacto? En la Biblia se nos menciona que ese pacto, en Jeremías,
aparece y en la cual Dios le dice a Jeremías, yo voy a hacer un nuevo pacto, ellos serán mi pueblo y yo seré mi Dios. Y en realidad uno podría decir, ay, bueno, entonces el Antiguo Testamento ya quedó anulado, ya quedó suprimido por el Nuevo Testamento. ¿Esa sería una respuesta correcta? No. Lo que estamos viendo es que el Nuevo Testamento cumple lo que el Antiguo Testamento dijo, de tal forma que lo complementa. Por eso Jesús les está diciendo, este es un nuevo acuerdo confirmado. Y cada vez que ustedes hagan esto, lo van a hacer en memoria de mí. Cada vez que ustedes beban esto. Eso es lo mismo que hacían los judíos. Cuando los judíos estaban siendo oprimidos por los egipcios, estaban siendo esclavizados, Dios escoge a Moisés para que libere a los judíos de la esclavitud. Moisés, pues al principio no entiende, después se entiende, la gente lo empieza a respetar, Dios manda las plagas y al final de las 9 plagas, Dios le dice a Moisés, vas a hacer esto último para conmemorar la salida del pueblo. ¿Qué le dice Moisés al pueblo? Pues todo lo que Dios le dijo. Van a preparar esta Pascua. ¿Cómo lo van a hacer? Para poder preparar su salida. Dios había dicho que iba a matar a todos los primogénitos de Egipto y que para que ellos quedaran libres, para que su primogénito no fuera muerto, alguien debía tomar su lugar, que ese era un corderito de 1 año sin defecto. Lo que iban a hacer era matarlo. Entonces los israelitas tenían que sacrificar a este corderito, tomar de su sangre y esa sangre ponerla en las puertas. Algunos han visto esto, un maestro del seminario nos decía, esto es quizá la primera referencia a la cruz. Y uno decía, oye, pero nada más pusieron acá, acá y acá. Sí, pero él decía, y las gotas que chorrearon hablan de la representación de la cruz de Cristo. La idea está bonita, pero la Biblia no dice que esto así representara como tal la cruz. Pero bueno, eso es lo que nos decía el maestro. Entonces los judíos mataban al corderito y ya matado el corderito, su sangre la ponían en una vasija y esa vasija pues tenía la sangre que tomaban con un ramito de hierbas y lo ponían en las puertas para que cuando el ángel de la muerte pasara, entonces viera que aquí ya hubo un sacrificio y que no necesitaba matar, no iba a matar al primogénito. Obviamente solamente los judíos lo hicieron, los egipcios no, y Dios perdonó a los hijos de los judíos. Pero en la cena, Dios le ordenó algo a Moisés. Dios le dijo, mira Moisés, cuando estén comiendo, o sea, ya hayan puesto la sangre en la puerta y se hayan metido, la cena va a ser algo significativo, lo van a comer, nos dice, bien vestidos, o sea, sus lomos bien ataviados, sus cinturones apretados, lo van a comer deprisa porque pues estaban a punto de irse libres los israelitas. Pero había alguien que presidía esa cena. Lo que hacían pues era preparar varios bocadillos que quizá comían entre la primera y la segunda copa. O sea, primero empezaban con una copa de vino, después, antes de tomarse la segunda copa, lo que hacían era comer algo así como un aperitivo, ¿bien? Después de esto se comía la cena, o sea, la carne, y ya iban a la tercera copa. Pero esa persona lo que tenía que hacer era recordarles y decirle a la familia que estaba ahí o a los vecinos, a los extranjeros o a quien hubiera venido a la cena, por qué estaban haciendo eso. Y esto pues era obviamente para que en ese momento los judíos quedaran libres, pero de manera eterna era para que la sangre y el cuerpo del borreguito hubieran sido sacrificados para que no les ocurriera lo mismo que le ocurrió a los egipcios. A los egipcios, pues les llegó la muerte porque ellos no pusieron eso, no sacrificaron al corderito, no pusieron su sangre y por lo tanto esa misma noche pasó el ángel del Señor, mató a los primogénitos de todo Egipto, desde el más grande hasta el más pequeño. Hubo clamor en Egipto, la gente estaba desesperada, las mamás, los papás quedaron atónitos porque vieron a sus hijos morir y entre esos hijos el de Faraón. Faraón vio cómo su hijo moría y este fue el último de los milagros o de las plagas que Dios mandó sobre Egipto. Después de esto, ellos fueron liberados. Moisés y Aarón fueron liberados junto con todo el pueblo. Ya el faraón les permitió irse después de ver todo el poder de Dios. Esto es lo que tenían que recordar los judíos después de cada vez que estaban celebrando la Pascua, la cena del Señor. Entonces Jesús, cuando les está diciendo esto, toman la tercera copa y les dice, pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Jesús hace referencia al pan porque era parte de la dieta que se tomaba en ese momento. El pan quizá no era como aparece en esta imagen, quizá era más como un pan árabe, lo que nosotros conocemos ahí en los tacos árabes, quizá era más similar a eso. Entonces, cuando Jesús habla del pan, está diciendo, esto representa mi cuerpo, esto representa mi sangre, y sobre esto se está
pactado el nuevo acuerdo entre Dios y su pueblo, y ustedes cada vez que lo coman, lo que están haciendo es anunciar la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Esto trae una promesa. Está diciendo Jesús en este momento que pues Él representa este nuevo pacto. Él representa ese sacrificio que era necesario hacer. Pero Jesús también les está diciendo, esto apunta hacia el futuro. Cada vez que ustedes estén haciendo la cena del Señor, ustedes están diciendo que en algún momento el Señor va a venir nuevamente. Entonces, este rito o esta ceremonia tiene una promesa. Sin embargo, se puede hacer de una manera incorrecta. El versículo 27 nos dice, por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor de forma indigna, hasta por eso se los marqué aquí de otro color, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Esto, como les comentaba, no es el cuerpo ni la sangre del Señor. Los católicos dicen que esto se convierte en sangre, que esto se convierte en el cuerpo del Señor. Hay algunos que piensan que sigue siendo pan, pero sigue siendo vino, pero se mete como la esencia del Espíritu de Dios aquí al vino y al pan cuando es consagrado. Y otros piensan que solamente esto representa. Eso es lo que nosotros pensamos, que esto representa, por el verbo que les decía, esto representa el cuerpo y la sangre del Señor, representa el nuevo pacto. Y cada vez que lo hacemos nosotros anunciamos que Él va a venir y recordamos lo que Él hizo. Sin embargo, al igual que la iglesia de Corinto, lo podemos hacer de una forma indigna. Y si lo hacemos de forma indigna, pecamos contra el cuerpo y la sangre del Señor. MacArthur pone un ejemplo interesante de ok, ¿qué tal si nosotros tenemos la bandera? Pusiéramos la bandera de México así y a alguien se le ocurriera, pues, pisotearla. Entonces, tenemos nuestra bandera y alguien, de una forma así peculiar, lo que hace es pisotearla. En realidad, pues no está pisoteando solo una bandera, sino está pisoteando lo que representa esa bandera. Representa un pueblo, representa una nación. Bueno, eso es lo que estaría haciendo esta persona. Tratar con desprecio no solo a la bandera, sino a la nación que representa. Lo mismo podemos hacer como cristianos, porque dice cualquier persona que coma este pan o beba de esta copa del Señor de forma indigna, entonces será culpado del cuerpo y la sangre del Señor, dice otra versión. ¿Qué significará esa palabra de forma indigna? ¿Qué es? Bueno, puede significar varias cuestiones. Una es como lo estaban celebrando los corintios. Los corintios se reunían, hacían sus fiestas pensando en que iban a agradar a Dios, pero Pablo les dice, ustedes se están reuniendo y no hacen la cena del Señor, no le están recordando de una forma correcta. Ellos nada más lo hacían para que los ricachones se fueran a comer más, los pobrecitos se quedaran con hambre, y Pablo les dice, eso es una forma indigna de cumplir con el cuerpo y la sangre del Señor, por lo tanto, serán culpados de juicio. Otra forma indigna es, pues quizá, el pensar una cuestión incorrecta. Tal vez algunos puedan decir, ay, bueno, si yo como de la Santa Cena, como del pan, tomo del vino, entonces voy a ser salvo. Y eso no es correcto, porque ya dijimos, esto no es literalmente la sangre del Señor, esto representa, entonces nuestra fe no va a estar puesta en el vino y en el pan, sino en aquel que representa el vino y el pan, quien es Jesús. Entonces la Santa Cena no es una cuestión que nos vaya a salvar, ¿ok? Otros piensan así de varias maneras en que es indigno. Quizá tú estás peleado con tu hermano, quizá no hay una unidad en el cuerpo, porque es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, había divisiones. La iglesia del Señor se había ido unos por un grupo, otros habían hecho otro grupo y había divisiones. Estaban separados estos grupos y Pablo les está diciendo, quizá no sea la forma correcta de hacerlo. Quizás si tú tienes un problema con tu hermano o tu hermana, necesitas reconciliarte porque estás celebrando que Jesús en su cuerpo hizo uno de la iglesia. Entonces, nosotros lo podemos celebrar de forma indigna, o quizá algunos podrían decir, bueno, también es el no hacerlo, pero si no lo hacemos, entonces no estamos comiendo de este pan o de este vino. Pero principalmente son esos tres puntos que les comento. Hacerlo de forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor, es tratar con desprecio lo que hizo Jesús. Y como dijimos, esto es algo serio, es algo que Dios estaba castigando incluso con la muerte, como lo vemos en los últimos versículos de este capítulo. Por lo tanto, para poder hacerlo de forma correcta, Pablo les da una solución y les dice, por esta razón, cada uno debería de examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Antes de que participaran del cuerpo, de lo que representaba el cuerpo, es decir, la copa y el pan,
antes de hacerlo, necesitaban pensar, bueno, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Estoy bien con mis hermanos? ¿Estoy bien con Dios? ¿Hay algo que no haya yo confesado? ¿Algún pecado que tenga yo por ahí? Entonces, hacerlo de una forma correcta, examinar el corazón antes de hacerlo. Pablo les está diciendo, ¿cuándo te debes examinar? ¿Al momento de comer o después de comer? No, lo tienes que hacer antes de comer el pan y beber de la copa, porque dijimos esto es algo serio, algo sagrado delante de Dios. ¿Qué pasa si alguien lo hace de forma incorrecta? Pablo les está diciendo, pues si alguno come del pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, ¿qué es lo que está haciendo nada más? Come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. De tal forma que si alguien trata con desprecio a Jesús, si alguien trata con desprecio a la Santa Cena, entonces va a haber disciplina. ¿Cuál es la disciplina? Pablo les dice en el versículo 30, esta es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Uno podría decir, oye, ¿por qué en la iglesia, pues en el cuerpo de Cristo, hay personas enfermas, hay personas que siempre están cansadas, siempre están débiles? Bueno, Pablo da una razón y les dice, si ustedes tratan con desprecio el cuerpo y la sangre del Señor, entonces lo que Dios va a hacer es castigarlos. ¿Y cuál es ese castigo? Debilidad, en algunos casos, otros es más serio, llegan a estar enfermos y en algunos casos incluso la muerte. Entonces, si Dios castiga de esta manera a alguien que trata con desprecio la Santa Cena, nosotros podemos ver que esto es algo que a Dios le interesa mucho. No es una cuestión nada más de livianidad, no es una cuestión que, ay, bueno, voy a cumplir con este rito y ya, voy a estar con mi mente pensando en otras cosas, voy a estar divagando al momento de la Santa Cena. Para Dios representa algo serio. Y si no fuera algo serio, pues no castigaría incluso con la muerte a algunas personas que lo han hecho de forma incorrecta. Pablo les está diciendo, si alguno lo hace de forma incorrecta, mejor pruébese para que no les llegue este castigo de parte de Dios. Y Pablo concluye esta sección diciendo, si nosotros nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esta manera. Si tú analizas tu corazón, si tú lo checas antes de poder participar en la Santa Cena, no vas a recibir el juicio de Dios por esto. Muy bien. Sin embargo, Pablo les dice, esto equivale a un pero cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados con el mundo. Esto lleva una relevancia especial. Uno podría decir, ay, pues yo ya comí del pan, así, del pan y del vino, ¿ok? Y lo hice de forma incorrecta. Dios por eso me va a quitar mi salvación. Dios me puede castigar ya no mandándome al cielo por hacerlo de una forma incorrecta. La respuesta es no, por dos cuestiones. Porque la salvación, número uno, no se pierde. Dios no me va a quitar la salvación por nada, ni por cualquier pecado, ni me vuelva yo lo que me vuelva, ni haga yo lo que haga, no me va a quitar mi salvación. Mi salvación es para siempre. Ese es el punto número uno. Y el punto número dos es por las palabras que utiliza Pablo aquí. Cuando Pablo les está diciendo que Dios nos está disciplinando, la palabra que utiliza es crina y que habla de disciplina, de un castigo. Pero cuando dice condenados, Pablo ocupa otra palabra que es catacrina, que es más poderosa que esta y que esa sí habla de destrucción, de condenación, de muerte eterna. Entonces, es diferente la disciplina que Dios nos da a la condenación. Son dos palabras diferentes en griego y en español también se pone como dos palabras diferentes. Recordemos entonces esto. Si alguien lo hace de forma indigna, Dios va a proceder de tres formas. Lo va a castigar con debilidad, lo va a castigar con enfermedad o lo va a castigar con la muerte. Esas son las formas que Dios castiga. Pero ¿le va a quitar su salvación? La respuesta es no. La salvación sigue, la salvación es eterna, la salvación no se pierde por nada que hagamos o que no hagamos. La salvación no la podemos perder por nada. Eso nos debe quedar muy claros. Quizá sí, nos moramos acá, quizá Dios nos mande a traer, quizá Dios nos dé una enfermedad o quizá Dios nos haga débiles, pero no nos va a quitar la salvación y este es un versículo que nosotros podemos recordar para esto. Podemos saber que es diferente? Pues por las últimas palabras de esto, que es junto con el mundo. El mundo se ha caracterizado porque el sistema del mundo se opone a Dios, no conoce a Dios. Sin embargo, nosotros, cuando somos del pueblo de Dios, pues es porque hemos creído en Jesús como nuestro Salvador y no podemos perder nuestra salvación. ¿Ok? Pablo concluye esta sección y les dice, así que hermanos, por todo lo que les he explicado, mis amados hermanos, por todo lo que eso significa, que ustedes son diferentes al mundo, porque el versículo 32 termina con el mundo,
Y Pablo quiere que nosotros sepamos, ustedes son diferentes al mundo, mis amados hermanos. Por lo tanto, cuando se reúnan para celebrar la cena del Señor, espérense unos a otros. ¿Por qué se tienen que esperar unos a otros? Porque en la iglesia de Corinto, pues uno se abalanzaba sobre la comida, otro se quedaba con hambre y no se esperaban. Unos comían mucho, otros comían poquito o nada. Pablo les está diciendo, espérense, háganlo todo junto como un cuerpo. Si de verdad tienen hambre, si de veras tienen hambre, que cada uno coma en su casa. Si tienes mucho dinero, eres un ricachón, quieres comer como loco, bueno, come en tu casa, mejor cerdo, atragántate ya, pero no en la casa del Señor. Porque si lo haces en la casa del Señor, es es porque vas a traer juicio. Pablo les está diciendo, yo no quiero que hagas esto a fin de no traer juicio sobre ustedes mismos cuando se reúnan. No quiero que sufran la disciplina de Dios de manera de debilidad, enfermedad o muerte. No quiero que eso venga sobre ustedes. Pablo les está diciendo, les daré instrucciones sobre los demás asuntos después de mi llegada. En algún momento Pablo esperaba reunirse con la iglesia de Corinto y darles más indicaciones sobre las cosas que tenían que corregir. De esta manera, chicos y chicas, gracias a Dios, terminamos el capítulo 11, que es algo polémico, que es algo bueno, que es algo que en algunos puntos es medio difícil. Si lo podemos entender mejor, pues es gracias al Espíritu de Dios que nos da entendimiento. Pero en los versículos que siguen, bueno, en los siguientes capítulos 12, 13 y 14, vamos a hablar de algo que creo que todavía es más polémico en el mundo cristiano. El movimiento feminista no es algo cristiano. El movimiento feminista no puede haber cristiana feminista. Eso es incorrecto. No, no puede existir alguien así. O sea, Dios no está a favor del feminismo con todas las cosas que eso implica. Pero en el mundo cristiano, chicos y chicas, los capítulos 12, 13 y 14 han creado muchísima división por su malinterpretación, porque algunos quieren hablar de ciertos dones y dicen, yo voy a seguir hablando en lenguas, yo voy a seguir profetizando, todavía tenemos apóstoles en la iglesia, todavía anuncian en vez de tener un pastor, no, ese es apóstol de Dios. Bueno, estos capítulos van a hablar de los dones. Bueno, este capítulo habla del amor, pero estos dones principales que se mencionan en el 12 y en el 14, vamos a mencionarlos con detenimiento, vamos a irnos con calma para poder entender, porque podría surgir la pregunta entre ustedes, oye, yo he escuchado que algunos hermanos pues todavía profetizan, nosotros en Dios es amor, o en las iglesias en la sierra, ¿profetizamos? ¿Nosotros podemos hablar en lenguas? ¿Nosotros podemos tener todavía apóstoles? ¿Qué nos dice las escrituras sobre esto? Y vamos a analizar lo que nos dicen esos capítulos para poder entender si Dios nos permite. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos y chicas? ¿Alguna cuestión que no haya quedado clara? Todo bien. Todo se entiende bien. Pues primero Dios, entenderemos los siguientes capítulos en las semanas que siguen. Si tienen oportunidad, denle una leída a estos capítulos que les comento del 12 al 14. El 15 también está brutal, habla de la resurrección, habla de una cuestión que quizá los corintios estaban enfrentando, que pues nosotros podemos ver todavía en nuestra sociedad, pero bueno, todavía nos falta un poquito más para eso. Vamos a abordar los capítulos con mucha calma. Bien, Mari, ¿nos puedes dirigir por favor en oración para cerrar este tiempo? Sí, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta clase. Gracias por la vida de Mari, Señor. Gracias por este medio. Gracias porque tú pues nos permites poner atención, Señor. Te pedimos que tú guíes a los pastores en en la iglesia de la tierra, Señor. Que cuando participemos de la Santa Cena, pues lo hagamos con tu Espíritu Santo, Señor, con tu discernimiento, con la manera digna que se merece esa conmemoración, Señor. Gracias por la libertad que tú le diste a tu pueblo, Señor, y te damos gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús, amén. Amén, muchas gracias.